Tengan buenos días, queridos alumnos. Vamos a iniciar otra clase de Derecho Penal, parte general. Vamos a hablar hoy de la culpabilidad. Como podrán advertir, ya les he puesto un PowerPoint para que puedan ir viéndolo. En el mismo aparece el título, capítulo 15, culpabilidad. Lo primero que inicia señalando el autor es que en el derecho civil se admite sin cuestionamientos la responsabilidad objetiva, cosa que no ocurre en el derecho penal, obviamente. En el derecho penal existen diversos grados de imputación, entre ellos un primer grado de imputación que consiste en atribuir un hecho a un sujeto, un segundo grado de imputación que consiste en atribuir la injusticia del hecho, es decir, que el hecho esté tipificado en el Código Penal y que no tenga ninguna justificación, que sea un hecho típico y antijurídico, y un tercer grado de imputación que consiste en el reproche personal del injusto, el reproche personal del hecho típico que se realiza con el sujeto. A esto denominamos culpabilidad. De allí que, entonces, a ver, quiero ver cómo pasar PowerPoint. La definición de culpabilidad por sea, que se entiende por culpabilidad, el reproche personal que se efectúa a quien pese a tener capacidad personal para comportarse en la norma, una capacidad para comprender el mandato normativo y para actuar en consecuencia, comete un hecho típico y atípico. Se ha explicado en algunas oportunidades la culpabilidad también como una atribuibilidad. La atribuibilidad de la conducta a la libertad de decisión, la imputación de ese hecho al obrar libre de un sujeto. El hecho típico y antijurídico en algún momento es objeto de reproche, como vemos puesto aquí, un fiscal le reprocha a un acusado haber realizado algo, entonces le está imputando ese obrar. Ahora, podemos imputar un obrar, siempre un hecho, una acción humana. La característica peligrosa del sujeto, la culpabilidad por el autor, o por el carácter, o por la conducción en la vida, por la gente con la que me junto, no me puede ser imputada. La culpabilidad siempre es un límite al derecho penal de autor y al peligrosismo, aún en sus más modernas concepciones. Y se funda, como pueden advertir de la lectura del manual, en la libertad, en lo que hemos denominado libre albedrío. Debemos hacer alguna referencia sobre que esta libertad no es absoluta, ¿no? No tenemos la libertad de hacer lo que querramos cuanto querramos. Hay limitaciones económicas, familiares, personales, temporales, físicas, humanas, pero aún dentro de las limitaciones que tenemos, al menos tenemos la libertad de elegir. Y nos comportamos con los demás como si todos fueran libres para elegir. ¿A qué me refiero en este sentido? Si le reprocháramos a nuestra pareja una infidelidad, una inconducta, a nuestros hijos un mal comportamiento, a nuestros padres una forma, algún reproche, lo haríamos siempre pensando en que fueron libres de decidir lo que podían hacer. Cuando votamos y elegimos a nuestras autoridades, elegimos en base a libertad. Se supone que nuestro voto es libre. Y podremos decir que cuando compramos, cuando votamos, cuando elegimos nuestra vida, somos objeto de presiones, algunas más solapadas, otras menos, objeto de la seducción de la propaganda, pero aún dentro de las posibles manipulaciones que podamos sufrir en el mundo contemporáneo, se supone que cuando elegimos algo lo hacemos libremente. A esa libertad es a la que nos referimos, a la libertad de elegir comportarnos de acuerdo al mandato de la norma o no elegir. Si no pudiéramos elegir, si no tuviéramos esa libertad de comportarnos conforme al mandato de la norma, entonces no sería excluida la responsabilidad penal. Y algunos, como el autor, como el profesor Roxin de la Universidad de Múnich, que señala que además de la culpabilidad debe incluirse una categoría como es la de la responsabilidad,
en donde al juicio de reproche debe verificarse la necesidad preventiva de pena. Es decir, a este sujeto que hemos encontrado culpable, merece que se le imponga pena y en su caso, ¿qué pena debe imponérsele? Algunos aspectos también a tener en cuenta desde el punto de vista de la culpabilidad, o ya para ir adelantando, el núcleo positivo de la culpabilidad, tiene que ver con que para culpabilizar a alguien o hacer un juicio de reproche respecto a una persona se necesita que se lo pueda imputar, es decir, que tenga capacidad de culpabilidad penal y que además le sea exigible la conducta, la exigibilidad de otra conducta. La capacidad de culpabilidad penal tiene que ver con su capacidad personal. La exigibilidad de otra conducta va a tener que ver con, en el caso concreto, la libertad de autodeterminación. Si hay alguna situación reductora de la autodeterminación, que puede originariamente vincularse a la capacidad, pero también puede vincularse a una situación de error o a una situación de estado de necesidad exculpante, de coacción humana o natural, entonces podría excluirse también la capacidad del sujeto. La capacidad de responsabilidad penal o la culpabilidad del sujeto. Empecemos con la imputabilidad. Cuando hablamos de imputabilidad se alude a la posibilidad de atribuir un hecho en forma personal a un sujeto. Eso es imputarle algo a alguien, atribuir algo a alguien. Su esencia, como señala la imagen, se encuentra en la capacidad personal de motivarse en los mandatos normativos. Si el sujeto no puede motivarse en el mandato normativo, si hay un déficit de comprensión, si hay una insuficiencia de sus facultades, para ser exacto, o hay una alteración morbosa de las mismas, en ese caso nos encontramos ante una disminución de la capacidad que le impedirá comprender la criminalidad de sus actos. Fíjense la fórmula del artículo 34, inciso primero del Código Penal. Dice que no son punibles aquellos que en el momento del hecho, por insuficiencia de sus facultades o por alteración morbosa de las mismas, no hayan podido comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones, por insuficiencia de sus facultades o por alteración morbosa de las mismas. La situación de estado de inconsciencia no lo tenemos en cuenta como una etiología que afecta a la capacidad, porque en todo caso, cuando tenemos un estado de inconsciencia, lo que se afecta es la posibilidad de realizar un acto. Lo que no hay es acción. Cuando alguien no está consciente, está inconsciente. Ahora, la insuficiencia de las facultades o la alteración morbosa de las mismas, que en el momento del hecho no hayan permitido al sujeto comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones, sí afectan la capacidad de comprensión. Analicemos ahora la parte positiva. ¿Cuál es un elemento constitutivo de la capacidad? La culpabilidad, de la imputabilidad, la capacidad para comprender la criminalidad del acto. Comprender significa entender la criminalidad. La criminalidad, como lo señalamos aquí, como juicio de desvaloración que hace el derecho y a través del derecho la sociedad de un hecho concreto, determinado. Hay un juicio de desvaloración realizado por el derecho y en definitiva una desvaloración social en la afectación de un bien jurídico. No es solo conocer la prohibición, sino poder comprender la dañosidad que lleva íncita el hecho. Esta posibilidad de comprensión es eso, una posibilidad de comprensión, que el sujeto haciendo un esfuerzo pudo comprender eso, no la necesaria comprensión en el momento concreto, sino la posibilidad de que haya comprendido al momento del hecho la criminalidad del acto. Y la otra es, de acuerdo a esa comprensión, la posibilidad de dirigir sus acciones en ese momento concreto. Ahora, si por falta de inteligencia congénita o traducida por un trauma, por una insuficiencia de las facultades, debilidad mental, oligofrenia, imbecilidad, idiocia, que son las características médicas de un padecimiento mental de estas características, o por una alteración morbosa de las mismas, una enfermedad mental no necesariamente orgánica, puede ser psicológica, puede deberse a un estrés postraumático, se estudia actualmente
los estrés postraumáticos derivados de las situaciones de violencia familiar, le impiden al sujeto esta insuficiencia de las facultades o alteración morbosa de las mismas, comprender la antijuridicidad del acto, comprender la criminalidad, o le impiden, aun cuando comprenda, dirigir sus acciones conforme a esa comprensión, una crisis de abstinencia, por ejemplo, tenemos una exclusión de responsabilidad. Repasemos entonces, resultan factores excluyentes de la culpabilidad, la falta de madurez para comprender la criminalidad del acto, la insuficiencia de sus facultades. Hay insuficiencias cuando no hay un suficiente desarrollo mental en el individuo como para comprender la criminalidad del acto. No ha llegado al grado mínimo para alcanzar la comprensión. Puede deberse, como decíamos, a factores congénitos o a factores adquiridos, pueden ser traumáticos, pueden ser en el nacimiento, pueden ser en el transcurso de la vida, puede deberse a factores endógenos o exógenos. Lo cierto es que siempre excluyen la capacidad en la medida, la culpabilidad en la medida de la reducción de la capacidad. Es decir, podemos pensar que una persona que padece una oligofrenia o una debilidad mental leve, a lo mejor no puede realizar una estafa, pero sí puede comprender que no hay que apropiarse del celular ajeno, o que no hay que pegarle a un amigo, a un compañero o a un pariente. Es decir, hay algunos hechos que no puede comprender y no podría realizar, pero seguramente, aun cuando no podría engañar a otro para quedarse con su dinero, sí podría comprender que no se debe lastimar al otro o que no se debe atacar al otro. Siempre deben tratarse estos elementos con suma prudencia, como hemos dicho en la clase presencial y lo decimos en la virtual. Cuando hablamos aquí de estos temas, hablamos de los contornos de la responsabilidad penal, ¿no? De los márgenes de la responsabilidad penal, pero es a partir de los contornos y de estos márgenes de la responsabilidad penal a partir de, o desde donde conocemos el centro también, es decir, el nudo, que es lo positivo. Otro de los factores excluyentes son la alteración morbosa, decíamos, de las facultades. La existencia de una enfermedad mental por factores endógenos o exógenos, pueden ser la adicción a estupefacientes, el alcohol, los trastornos mentales transitorios, como una psicosis breve, que pueden responder, por ejemplo, el estrés postraumático, la violencia doméstica. Una alteración. Aquí la persona tenía facultades adecuadas, pero sufrió una alteración morbosa de las mismas. Morbosa quiere decir una alteración que la hace patológica a las facultades mentales. Bien, hasta aquí entonces, y antes de empezar con el segundo factor de exclusión de la culpabilidad, repasamos. Ante un hecho típico y antijurídico, debemos preguntarnos si ese hecho se le puede atribuir como responsabilidad penal a alguien, y ese juicio de responsabilidad, ese juicio de reproche personal, ese juicio de reproche es personal y se le reprocha el injusto cometido. El primer análisis que hacemos sobre la base de un juicio de reproche personal del injusto es la posibilidad de que alguien haya comprendido lo que hacía. Si no comprendió lo que hacía, no puede haber reproche personal del injusto alguno. Y esta posibilidad de comprensión está dada a partir del análisis de la capacidad personal para responder, que muchas veces se abra como imputabilidad. No existe la imputabilidad o inimputabilidad genérica. Los que son imputables son los hechos a los sujetos. A Juan le es imputable el hecho de haber disparado contra Pedro. A Juan le es imputable el hecho de haber estafado a Pedro. Si Juan no tenía capacidad personal para comprender el hecho de la estafa, entonces estaremos ante una exclusión de la culpabilidad. El hecho no le será imputable, un fenómeno de inimputabilidad. No existen los inimputables genéricos, salvo en materia de menores. Tenemos que a partir de los 16 años los menores son punibles, y antes de los 16 años los menores no punibles, se considera que no se les puede imputar ningún hecho, porque así es la edad de imputabilidad penal. Razón por la cual tenemos hasta los 15 años, los menores estarán a disposición de sus padres. De los 16 a los 18 años los menores se podrá revisar un juicio de responsabilidad penal, y a partir de los 18 años, aún por los hechos cometidos entre los 16 y los 18, podrán tener una responsabilidad penal, es decir, podrán cumplir
penas para el caso en que fuere necesario. Pero fuera de estos casos de imputabilidad genérica de menores, no tenemos inimputables genéricos. Cualquier persona debe analizarse, o respecto a cualquier persona debe analizarse si en el momento concreto pudo o no comprender el hecho y conforme a la evolución de sus capacidades. Porque, como decimos, puede haber una carencia de una capacidad para comprender algo, pero no necesariamente para comprender todo. El segundo factor excluyente de la responsabilidad penal es el error. El error de prohibición. Recuerdan que habíamos hablado del error de tipo cuando tratamos del injusto, al hablar de la excluyente de la tipicidad. Cuando el sujeto creía estar en una circunstancia y en realidad había un error. Él no estaba haciendo, no estaba cazando un animal, sino que estaba disparando contra su amigo. Salieron de casa dos amigos, se separaron, uno se perdió en el camino, no fue en la dirección correcta, cruzó equivocadamente, el otro desesperado por efectuar un disparo contra un ciervo, va, le pega y resulta que era el amigo y no el ciervo. Ahora, en el error de prohibición no se dan estas circunstancias de que no advierto las características del tipo objetivo en las que me encuentro. Voy a matar a otro y está prohibido matar. No advierto las circunstancias fácticas descritas en el tipo penal, que estoy en esas circunstancias fácticas, que estoy disparando contra otra persona, sino que creo que estoy disparando contra un ciervo. No. En el error de prohibición, lo que hay es un error sobre la existencia, extensión de una prohibición o eventual existencia de una causa de justificación. El sujeto, como dice acá la pantalla, actúa ignorando la existencia de la prohibición o creyendo erróneamente que actúa cubierto por una causa de justificación que le permite actuar. De allí que el error que da lugar a la inexigibilidad de comprensión, por el error que se produce por que no se puede comprender la criminalidad, es un error de prohibición que puede ser directo, es decir, directo cuando recae sobre la existencia y extensión de la prohibición, o indirecto cuando recae sobre que cree que hay una causa de justificación o que se encuentra en una causa de justificación. ¿Por qué son exculpantes los errores? No se puede reprochar lo que nadie sabe. Si yo no sabía que estaba prohibido ese lugar para realizar cambios, o que estaba prohibido realizar cambio de dinero en la calle, turista extranjero sueco, en donde sí se puede realizar cambio de dinero en la calle, entonces nadie puede penarme por ello. El error para que excluya debe ser invencible, porque si el error de derecho es vencible, en todo caso atenuará la responsabilidad penal, pero no la excluirá. ¿A qué nos referimos con el error vencible o evitable, como ponemos en este cuadro? ¿Es vencible el error que, tomando las debidas precauciones, yo pude asesorarme sobre la existencia o extensión de la prohibición? ¿Es invencible o inevitable aquel error en el cual de ninguna manera pude yo comprobar la existencia de la prohibición? El caso que damos, ejemplificativo de manual, era para un país en donde esté prohibido el aborto. Va una señora en donde el aborto sea obligatorio, inclusive, sea parte de la forma de vida en ese país. Por ejemplo, el caso de la laosiana, una señora de Laos, que aparece sin conocer el idioma en un país europeo o americano, donde el aborto estaba prohibido. Se realiza un aborto por la tarde en el hospital público, en forma clandestina, y es aprendida y detenida. Entonces,
La señora, una vez que logra conseguir un intérprete, explica, bueno, mire, yo vine a este país, no conocía las reglas sobre el aborto, pero en mi país, una hija mujer, un bebé mujer o un segundo hijo debe ser abortado porque no podemos tener más que un hijo varón. Y esas son las reglas de nuestro país. Y yo la verdad es que quedé embarazada, no sabía ni si era hombre o mujer, qué sé yo, pero sabía que estaba embarazada y yo ya tengo la verdad 2 hijos. Por eso me fui de mi país, para que no lo persigan. Bueno, acá lo que hice fue abortar para evitar esta situación. Error de prohibición inevitable. La señora no conocía el idioma, no sabía la legislación, tenía en su cultura, en su visión del mundo la necesidad de abortar, sabía que podía ser perseguida inclusive por no abortar, nunca se imaginó que podía ser perseguida por abortar. Le consiguieron abortar en un hospital público por las tardes, ella no conocía la clandestinidad. Bueno, error de prohibición inevitable. Ahora, si el error de prohibición es evitable, en ese caso tendremos una disminución de la culpabilidad. Fijémonos, aquí tenemos dos teorías, teoría del dolo y teoría de la culpabilidad. Las señalo porque el autor las expone, y dividido también el error de tipo y el error de prohibición. Nos interesa este cuadrante inferior que estoy señalando, el error de prohibición evitable e inevitable en la teoría de la culpabilidad. ¿Por qué? La teoría del dolo, llamada teoría del dolo, supone que dolo y culpa son especies de la culpabilidad, mientras que para nosotros dolo y culpa son formas típicas. Razón por la cual nos vamos a seguir solo por la teoría de la culpabilidad. Para la teoría del dolo, como la teoría del dolo supone que el dolo es una especie de la culpabilidad, cuando hay un error de prohibición evitable, se excluye el dolo y deja subsistente la culpa si existe el respectivo delito culposo. Pero para nosotros, dolo y culpa son formas típicas, no son especies de la culpabilidad. Entonces, dejamos ello y cuando el error de prohibición es evitable, se atenúa la culpabilidad del correspondiente delito, sea doloso o culposo, porque la característica de doloso o culposo fue definida en el injusto. Hecho típico doloso, hecho típico culposo. Doloso activo, culposo activo, doloso omisivo, culposo omisivo. Pero fue definido allí. Entonces, lo que nos interesa es que el error de prohibición, el desconocimiento de que una acción está prohibida, si era evitable, atenuará la responsabilidad penal. Si era inevitable, en el caso de la laosiana, excluirá la responsabilidad penal. El error de prohibición, decíamos, puede ser directo, que tiene que ver con la existencia en sí de la prohibición, puede ser sobre el conocimiento de que está prohibido, sobre el alcance de la prohibición o sobre la comprensión de la prohibición que se desconoce, o puede ser indirecto, con la falsa suposición de un permiso que la ley no otorga o la falsa suposición de una causa de justificación. Por ejemplo, el error indirecto de prohibición implica una falsa suposición de la existencia de una causa de justificación que la ley no reconoce, el inquilino moroso. O el inquilino que, como ha hecho refacciones en la vivienda, dice, bueno, como yo hice refacciones en la vivienda, me voy a quedar viviendo 3 meses más. Tengo un derecho a retención de la vivienda. Pues no, no existe. Ahora, pudo también el sujeto creer que existe una causa de justificación en la que se encuentra, es decir, creer que está dentro de una causa de justificación que no existe. El sujeto que cree que lo están atacando. Hay algunos, como el suscripto, que entiende que esto es un error de tipo indirecto. Hay otros, como el autor de este libro, que entiende que esto es un error de prohibición indirecto o error indirecto de prohibición. Ustedes lo ubican en donde mejor les parezca. Finalmente, vamos a hablar de la última situación reductora de la autodeterminación o de exclusión de culpabilidad, que es el estado de necesidad exculpante. Decíamos, el hecho típico antijurídico
Para que sea culpable, primero necesita analizarse la capacidad de la persona, luego analizar si no hubo error, si pudo comprender y conocer la prohibición, y finalmente si actuó libremente. Y no actúa libremente el que es amenazado de sufrir un mal grave e inminente. Esta amenaza de sufrir un mal grave e inminente es lo que conocemos como coacción. Está prevista en el artículo 34, inciso segundo. Vean, busquen en su Código Penal, artículo 34, inciso segundo, dice que no es punible el que habrá violentado por fuerza física irresistible. Bueno, esa parte excluía, ¿recuerdan? El que empujaba al otro contra el vidrio, excluía la acción en sí misma. O amenaza de sufrir un mal grave inminente. La amenaza de sufrir un mal grave inminente es como la que vemos aquí, ¿no es cierto? En la imagen. Alguien que le apunta con un revólver a otra persona. ¿Qué puedo hacer? Tengo que proteger mi vida ante la coacción humana. Pero también puede darse una coacción devenida de la fuerza de la naturaleza, de la necesidad, esta muchedumbre de gente, esta avalancha humana, en donde uno puede quedar aplastado o no, las situaciones al egreso de un estadio de fútbol, una inundación súbita, todas estas situaciones de coacción me pueden llevar a cometer un hecho, apoderarme de la lancha del vecino para huir en una situación de inundación. El caso clásico de estudio, el tabula unus capax, la situación de la tabla única, que queda después de un naufragio, donde hay un herido que está agarrado a la tabla y quien está sano empuja al herido que muere ahogado y se queda con la tabla para sobrevivir. Las situaciones de la naturaleza, que nos ubica en una situación de reducción de la autodeterminación. En ambos casos existe una situación de reductora de la autodeterminación que se llama estado de necesidad exculpante. Exculpante. Así como existe un estado de necesidad justificante, en donde hay un bien de mayor valor y un bien de menor valor, en donde yo sacrifico el bien de menor valor en aras a salvar el de mayor valor, sacrifico el bien lancha para salvar el bien vida. En el estado de necesidad exculpante, en realidad hay bienes de igual valor. Hay bienes de igual valor, la vida mía, la vida del otro. Y en esa situación, elijo si elijo la vida propia, estoy en una situación de estado de necesidad exculpante. Bueno, hasta aquí, culpabilidad y situaciones de exclusión de la culpabilidad. Falta de capacidad personal, error de previsión, estado de necesidad exculpante. Falta de capacidad, error de previsión. Situaciones particulares que menciona el libro, las pasamos muy rápidamente, los menores de edad ya hemos hablado, respecto de la imputabilidad disminuida, no hay un tratamiento en la parte general, sí hay un tratamiento en la parte especial de algunas situaciones en donde la responsabilidad penal puede reducirse porque hay una menor capacidad de determinación, por ejemplo, en el homicidio en estado de emoción violenta o las circunstancias extraordinarias de atenuación. El artículo 80 en la parte final tiene, o el 81 tiene los estados de emoción violenta y el 80 eh, tiene a ver, vamos a buscarlo un segundito. Eh, Permítanme. El 81 inciso primero, el estado de emoción violenta.
y el 80. Último párrafo en relación al 80, inciso primero, las circunstancias extraordinarias de atenuación. Tanto la emoción violenta como las circunstancias extraordinarias de atenuación son situaciones de reducción de la capacidad y de la facultad de autodeterminación que limitan la culpabilidad penal. Permiten, como señala, reducir la pena perpetua en una pena de 8 a 25 o reducir la pena de 8 a 25 en una pena de 3 a 6 años de prisión o de reclusión o prisión de 1 a 3 años en el caso del homicidio. En cuanto a las psicopatías, explica el autor, la tesis del doctor, en definitiva no lo señala, pero es el tema del que hablaba el autor Frías Caballero, que tiene que ver con la problemática de si el psicópata, el ciego moral, aquel perverso que no encontraba ningún remordimiento por acabar la vida de otro, es un problema del derecho penal o de la psiquiatría, en definitiva, del problema de salud mental o un problema de derecho penal, este tema de las personalidades psicopáticas. Otro era considerado el loco moral, la locura moral o el ciego moral, porque no sentía remordimiento. Dice el autor, como resulta esperable, las discusiones médico-psiquiátricas relativas a la psicopatía se trasladaron al campo forense, conociéndose orientaciones doctrinarias y jurisprudenciales que negaban rotundamente que se estuviera ante incapacidad de culpabilidad, junto a otros que afirmaban lo contrario. En la actualidad se tiende a no establecer reglas generales respecto a la capacidad o incapacidad de culpabilidad de los psicópatas, aconsejándose estudiar en cada caso concreto para pronunciarse al respecto, como así también para decidir sobre la medida en que sería posible cumplir con fines de la pena en caso de que se optara por aplicar alguna. En definitiva, es probable que, como señala el autor, no se trate tanto de una imposibilidad de reproche, seguramente el reproche puede existir, sino de suficiencia o posibilidad de trabajo preventivo de la pena. Otras diferencias que hay tienen que ver con la delincuencia por convicción y por conciencia. La delincuencia por convicción merece reproche, el que pretende cambiar el orden estatuido, el anarquista, el que roba bancos porque está en contra del sistema capitalista, el que pretende una construcción social distinta y por lo tanto se alza en contra de las autoridades. Ahora, nadie puede pretender que, por más que uno tenga la convicción de que el mundo debe ser de otra manera, pueda convertirse en un delincuente en ese sentido. No. La verdad es que todos van a merecer algún tipo de reproche porque en definitiva todos cedemos parte de nuestra libertad, esta de la que hablábamos al principio, para construir una sociedad y debemos ceñirnos por las normas. Lo distinta es la delincuencia por conciencia. La delincuencia por conciencia tiene que ver ya no con ideas políticas, económicas o sociales, sino con mandatos de orden moral o religioso, y la libertad de conciencia se encuentra constitucionalmente amparada en el marco del Estado de Derecho. Y de allí que si alguien negara la autorización para una transfusión de sangre, se negara a ir a la guerra, se negara a realizar un aborto por cuestiones de conciencia, no estaría cometiendo una inconducta legal, sino que en todo caso ni un incumplimiento de deberes funcionarios públicos, ni sería un desertor en los distintos casos que he dado, sino que habría lo que se denomina objeción de conciencia. Finalmente les dejo para su estudio la problemática a la que hemos hecho alguna referencia previamente, sobre las intoxicaciones por alcohol o drogas y síndrome de abstinencia. Son especies de trastornos mentales que pueden llevar o a no comprender la criminalidad del acto. La persona que está en un estado de intoxicación aguda, internado, y cree que la persona que lo asiste es alguien que lo agrede, o el que padeciendo un síndrome de abstinencia comete un hecho con el objetivo de hacer cesar su padecimiento e inocularse la droga que lo tiene en la crisis de abstinencia. Todas estas situaciones particulares, juntos con la denominada son de fácil resolución y lo pueden ver acto
Queridos alumnos, hemos trabajado ahora rápidamente, tienen el video para poder seguir viéndolo, y por supuesto las consultas en clase, las veces que nos vemos cada 15 días para aprovechar cualquier duda que tengan. Les agradezco que hayan visto nuevamente la clase, y recuerden entonces, hacemos un repaso general. Ante un hecho típico antijurídico, nos preguntamos si el sujeto es culpable, es decir, si le podemos reprochar el hecho en forma personal, a ese sujeto en relación al hecho cometido por él. Siempre en relación al hecho y no a sus características personales. El reproche es personal, pero no por sus características personales, sino por el hecho. Es personal porque se lo reprochamos a él y no al pariente, al hermano, o no le reprochamos a él hechos del pariente, del tío, del hijo, o responsabilidades objetivas por el vicio o daño de la cosa. No, le reprochamos a alguien el hecho cometido. ¿Por qué? Porque era libre. Y entonces, en relación a esta idea de libertad que nos construimos, nos preguntamos, ¿fue capaz? ¿Pudo comprender la criminalidad del acto? ¿Pudo dirigir sus acciones? Si no lo pudo hacer, ¿por qué fue? ¿Por insuficiencia de sus facultades o por alteración morbosa de las mismas? Ahora bien, si era capaz, ¿supo que estaba prohibido o cayó en error? El error de prohibición era o directo o indirecto. Y si es capaz y supo que estaba prohibido, ¿fue libre para actuar en el caso concreto o fue objeto de coacción? Coacción humana, alguien le puso un revólver en la cabeza, o coacción física, una situación de la naturaleza, el caso del naufragio y la tabla única. Finalmente tratamos algunas cuestiones y situaciones particulares, la de los menores ya lo habíamos adelantado, luego tratamos el tema de la imputabilidad disminuida, nos referimos a las personalidades psicopáticas y la discusión de la doctrina, la delincuencia por convicción y conciencia, las situaciones de alcohol y droga. Queda para ver rápidamente la problemática del acto liber in causa y la podemos trabajar en clase si alguno tiene duda. Queridos alumnos, tengan un buen día y por supuesto queda la clase para que la puedan seguir.